Bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es Rubén García. En esta oportunidad vamos a tratar un tema muy importante, muy interesante para cada uno. Antes de continuar les recomiendo suscribirse a mi canal y activar la campanita para nuevas notificaciones. El tema que vamos a estar tratando es un tema importante e interesante para cada uno de nosotros, así es que les recomiendo quedarse hasta el final. Vamos a hablar acerca de cómo afecta el miedo en la vida de las personas. Todos en algún momento lo hemos experimentado. Y algunas personas tienen miedo pues a enfrentarse a algo nuevo, tienen miedo a enfrentarse a algo desconocido, tienen miedo a la oscuridad, tienen miedo a los insectos y diferentes tipos de miedo que las personas sienten, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta las experiencias vividas o teniendo en cuenta el nivel de su imaginación. Entonces vamos a ver ahí y vamos a hablar acerca de el miedo, cuáles son los efectos del miedo en una persona. ¿Es importante el miedo en la persona, sí o no? Vamos a estar hablando cómo se produce el miedo en la persona. Entonces, al hablar del miedo, primeramente nosotros vamos a definir qué viene a ser el miedo. El miedo viene a ser la angustia, ojo, la angustia que todas las personas hemos experimentado por riesgos o por daños, ¿no es cierto?, imaginarios o fundados. Y cuando hablo de esta angustia que sienten las personas por un riesgo, por daños fundados o infundados, estoy hablando únicamente y exclusivamente que a veces el miedo en las personas muchas veces lo creamos nosotros mentalmente. Otras veces las personas también el miedo lo han adquirido por experiencias negativas que han vivido en el pasado. Entonces, ten en cuenta, ojo, que los efectos del miedo van a ser dos: los efectos físicos y los efectos emocionales. Dentro de los efectos emocionales vamos a ver que es desastroso, ojo, para la persona. Vamos a ver ahí los efectos físicos. ¿Cuáles son los efectos físicos cuando una persona experimenta el miedo? Cuando una persona experimenta esa sensación de angustias. ¿Cómo reacciona nuestro cuerpo? Primeramente vamos a ver cuando esas personas o las personas experimentamos el miedo. Un síntoma va a ser pues que los músculos se vuelven más tensos. Los músculos se vuelven más tensos y la adrenalina pues va a aumentar notablemente. El corazón va a bombear más sangre de lo normal. Otro efecto ahí también es que los pulmones van a dar más oxígeno de lo normal al cerebro. Y muchas veces las personas se van a bloquear y no van a poder desenvolverse, no van a poder, ojo, tener una reacción positiva ante las cosas o ante el temor que están afrontando. Eso es en cuanto a los efectos del miedo, pero en el aspecto físico. En el aspecto emocional digo que es más desastroso porque en el aspecto emocional va a hundir a las personas en el fracaso, va a hundir a las personas en un estado de ánimo mental que va a llevar pues a enfermarlos. ¿Cuáles son esos efectos que produce la persona? Los efectos que produce el miedo en la persona, los efectos emocionales, son por ejemplo el agobio, son el malestar, el insomnio, los ataques de ansiedad, ¿cierto?, la caída de autoestima, la pérdida de confianza, la pérdida de la seguridad, ¿cierto? Esos efectos producen en la persona. Y cuando una persona, ojo, tiene una baja autoestima, no se va a saber valorar, no se va a saber querer. Y todos sus objetivos van a pasar a segundo plano, porque no va a saber cómo desenvolverse dentro de la sociedad, no va a saber cómo afrontar estos temores y lo van a llevar pues a renunciar a sus sueños, lo van a llevar a renunciar a sus objetivos, a sus ilusiones, a sus metas. Entonces, estos efectos, ¿ya?, efectos emocionales que produce el miedo en la persona son desastrosos y dañinos que no van a ayudar a las personas. Y si no ayudan a las personas, entonces vamos a definirlo más adelante y vamos a ver si el miedo en sí es bueno o es malo, si ayuda a las personas o no ayuda a las personas. Si bien es cierto, todas las personas cuando nacen, no nacen con miedo. No nacen con miedo, pero sí nacen dispuestas para un aprendizaje, pero sí nacen dispuestas para aprender, nacen dispuestas a absorber lo que hay dentro, ¿no es cierto?, a su alrededor o en la sociedad. Entonces, nosotros los miedos los vamos a adquirir. Entonces, ahí vamos a ver acerca cómo nosotros adquirimos esos miedos, ¿cierto? Porque como dijimos, hay personas que tienen pues miedos solamente imaginarios y hay personas que tienen miedos fundados.
¿Cómo se dan esos miedos imaginarios y cómo se dan esos miedos fundados? Por ejemplo, un miedo fundado es cuando a una persona, por ejemplo, lo mordió, por ejemplo, un perro, ¿cierto? Esa persona, por esa mala experiencia, va a tener miedo a los perros. O de repente, otro ejemplo que podemos poner ahí, cuando a una persona le picó una araña, ¿cierto? Y lo hizo sentir el dolor, lo hizo sentir mal, esa persona va a tener miedo a las arañas, porque ya experimentó el dolor. O sea, el miedo se formó en esas personas por experiencias negativas, por experiencias malas que han tenido en el pasado. Pero también, ojo, hay personas que no han tenido esas experiencias. Entonces ya esas experiencias son imaginarias, ¿cierto? Entonces ese miedo ya no es fundado, ese miedo es imaginario. ¿Y cuándo es el miedo imaginario? Cuando, por ejemplo, a una persona nunca lo mordió un perro, ¿cierto? Pero lo contaron que los perros muerden y son bravos. Entonces esa persona va a tener miedo a la mordida del perro. O de repente, cuando a esa persona nunca lo picó una araña, pero lo contaron que la picadura de araña duele bastante. Entonces esa persona va a tener miedo. ¿Y por qué? Porque se lo creó en su mentalidad. Entonces ahí todas las personas sentimos miedos, pero a veces miedos fundados y a veces miedos infundados. Tengan en cuenta eso. Ahora, de todos estos miedos, de toda esta sensación que experimentan las personas, a muchas de ellas lo va a llevar pues a renunciar a sus ilusiones. Entonces, vamos a ver cuándo el miedo, ojo, es positivo para las personas y cuándo el miedo es negativo, ¿cierto? Vamos a ver si el miedo es bueno o si el miedo es malo. Vamos a definirlo, ojo. Pero en sí el miedo no es bueno ni es malo, sino simplemente a veces, muchas veces el miedo pues nos va a ayudar a las personas a evitar circunstancias, a evitar situaciones malas. El miedo. Por ejemplo, cuando el miedo contribuye positivamente a la vida de las personas, ya sea de un niño, de un joven, de un adulto, de un anciano. Cuando el miedo ayuda y contribuye de forma positiva en las personas. Contribuye de forma positiva cuando muchas veces las personas experimentamos este temor a afrontarse pues a cosas malas. Cuando nosotros estamos a punto de hacer cosas negativas, por ejemplo, como robar, como asesinar, como portarse mal con el prójimo, y sentimos miedo, ahí el miedo nos va a ayudar positivamente, porque ya no lo vamos a hacer esas cosas. Entonces el miedo nos va a ayudar a huir, ¿no es cierto?, de cosas que nos van a traer malos resultados también. En ese aspecto, sí, el miedo es positivo para la persona. Pero ¿cuándo se convierte en negativo para la persona el miedo? El miedo se convierte en negativo en la persona cuando por miedo las personas renuncian a sus sueños. Por miedo las personas renuncian a sus objetivos. Por miedo las personas renuncian a lo que quieren. Renuncian a su vida y se dejan pues arrastrar por el miedo y dejan sus cosas pendientes y no lo realizan. Entonces, cuando el miedo, ojo, hace esos efectos, ya totalmente está contribuyendo en una forma negativa en la persona. Pero ¿qué se debe hacer entonces? ¿Qué se debe hacer para nosotros terminar con los miedos? Ojo, y a pesar que los miedos todas las personas los sentimos, todas las personas lo experimentamos, a pesar que no hemos nacido con miedo, pero lo experimentamos. Hay una frase muy famosa que dice que el miedo ¿ya?, es de prudentes, el miedo es de personas prudentes, pero es de valientes saber luchar, saber vencer, saber trabajar en los miedos. Entonces, tengan en cuenta que con los miedos que nosotros sentimos, cada uno de nosotros, es importante, número uno, aceptar el miedo. Y luego trabajar en ello para poder vencerlo. Y solamente así no tendrá efectos negativos en nuestra vida. ¿Ya? Entonces, ya dijimos que el miedo muchas veces contribuye de una forma positiva a nuestra vida y otras veces contribuye en una forma negativa a nuestra vida. Tengan en cuenta que el miedo, cuando ataca a las personas, cuando las personas se dejan influenciar por el miedo, las personas se enferman, las personas bajan su autoestima, las personas pierden la confianza. Las personas se ven vulnerables a cosas negativas. Entonces es importante que nosotros empecemos a trabajar en eso, empecemos a trabajar en nuestra mentalidad. Porque como nosotros no nacemos con miedos, entonces vamos
nosotros a crear cosas positivas, cosas negativas.